Bienvenidos a Dharma Parents Podcast. Mi nombre es Erin Carola. Mi nombre es Wozer Dorje. Y el día de hoy tenemos el primer episodio de este gran podcast. Me siento muy emocionada porque después de varios meses de estar retrasando este proyecto, por fin lo vamos a lograr. Bienvenidos nuevamente a este podcast. Y el episodio de hoy se titula Comienza donde estás. Precisamente escogimos este título porque hemos retrasado este proyecto y tenemos que empezar donde estamos. Este título es prestado, pues le pertenece a una gran maestra de meditación, monja budista y escritora, Pema Chodron. Aquí tenemos su libro que se llama Start Where You Are, que es Comienza donde estás. Así que para empezar este podcast trajimos un corto, un fragmento del libro para que comencemos a reflexionar. En este podcast vamos a estar reflexionando y comentando y contemplando sobre temas de Dharma, crianza, consciente, estilo de vida. Y bueno, vamos a arrancarnos con esta reflexión. Ok, la reflexión es parte del libro y es así. Comienza donde estás. Este es un buen lugar para comenzar donde estás. Esto es muy importante. La práctica de la meditación no se trata de un futuro en el que lo tengas todo resuelto y seas una persona a la que realmente respetes. Puedes ser la persona más violenta del mundo. Este es un buen punto de partida, un lugar muy rico para comenzar, jugoso, maloliente. Podría ser la persona más deprimida, la más adicta o la más celosa del mundo. Quizás pienses que no hay nadie en el planeta que se odie a sí mismo tanto como tú. Todo eso es un buen punto de partida. Justo donde estás, ese es el lugar para comenzar. Wow, muchas gracias. Thank you for sharing. Muy bien. Pues bueno, escogimos este tema y esta reflexión me gusta mucho. Pema Chodron, vamos a hablar ahorita un poquito más de ella, pero hace mucho énfasis aquí en el tema de la meditación, en tema de que em, ese lugar en el que debes de comenzar es este, no hay otro. Y escogimos este tema precisamente porque este proyecto nos empezó a retar mucho a los dos. Tratamos de sacarlo desde el año pasado y, y sentíamos que no estábamos listos en muchos sentidos, tanto en tiempos que no podíamos a veces para grabar, pero a veces sentíamos que no teníamos el mejor audio, el mejor equipo de sonido, el set, y todo eso nos empezó a frenar y terminando el año, casi, bueno, finales de diciembre, me empecé a acordar mucho de este fragmento que lo leímos, nosotros leímos mucho un librito también de Pema Chodron, que es el de Pocket, ¿no? Y vienen varios de algunos fragmentos de sus libros de Pema Chodron y traía mucho en la cabeza como que me llegaba, start where you are, y como que de la nada me paré las últimas semanas y dije, claro, es que debes de empezar en el lugar en el que te encuentras, no solamente en la práctica meditativa, que ahorita a lo mejor vamos a hacer un poquito más de reflexión en eso, que habla el libro, pero en todos los lugares de tu vida, ¿no? Es ahí donde estás, en ese lugar donde te sientes que no estás cualificado, en ese lugar en donde te sientes que no estás listo, que te falta algo, que sientes que eres un 5 o eres un maloliente, como dicen este fragmento, ese es el lugar ideal para comenzar. Y ahorita vamos a hablar un poquito de nuestras reflexiones, pero quiero Comencemos un poco conociendo quién es Pema Pema Chodron. Chodron. Entonces vamos a empezar un poquito conociendo quién es la historia un poquito de Pema Chodron. Pema Chodron es una monja budista, escritora y maestra de meditación. Ella nació en Estados Unidos, en Nueva York, y Pema Chodron es un nombre de monja, es un nombre de nacimiento, no me lo sé, no lo recuerdo, pero ella es muy reconocida, muy reconocida por su forma de enseñar. Es una maestra muy reconocida dentro del budismo, del budismo.
Y su forma de enseñar es muy, muy particular. Tiene como esta manera de bajar las enseñanzas de una forma súper digerible, de una forma muy, muy fácil de comprender, pero sobre todo le decía yo a Paulo hace poco que era un tanto hasta divertida, o sea, la he escuchado en transmisiones, la he escuchado en persona, en sus libros cuando la leo, a veces me divierte sus libros, ¿no? Em, empatiza mucho con el lector, o sea, se pone ella mucho de ejemplo en sus libros y eso lo hace mucho más rico. Ella es discípula de Chögyam Trungpa Rinpoche, un gran maestro contemporáneo que trajo las enseñanzas budistas tibetanas a Occidente. Es un gran, gran maestro, también muy reconocido por su forma tan particular de enseñar, por la forma tan directa, su forma tan elocuente, cómo compartía las enseñanzas. Y yo creo que pues trae la escuela Pema Chodron definitivamente de su maestro. Y este gran maestro también, bueno, pues es quien fundó Shambhala International y hizo otras instituciones como Naropa University, una de las universidades más importantes de Estados Unidos de budismo. Y, y bueno, Pema se caracteriza mucho y es mucho, muy conocida porque parte de las enseñanzas que ha compartido, o la mayoría de sus libros, habla sobre cómo convertir el miedo en fortaleza y cómo convertir el dolor en valentía, en compasión. Se enfoca mucho en estos dos, que es el miedo y el dolor. Y creo que eso lo ha hecho a ella como tan, tan conocida. Y yo quiero contar un poquito una historia, ¿no? Porque a veces las historias son muy lindas. A mí, ¿por qué me llamó tanto Pema Chodron? Yo me fui a estudiar, bueno, me fui a voluntariar a un Dharma Center hace como unos 9 años. em, en el voluntariado estaba yo cocinando, estaba en la cocina, me tocó en la cocina, y me acuerdo que un día así, en la tarde, dijeron, ya va a llegar Pema Chodron, tenemos que salir a recibirla. Entonces había llegado Pema Chodron al centro, iba a dar unas enseñanzas, unas transmisiones, y yo no sabía, no tenía la menor idea de quién era. Y nos llamaron y nos dijeron, tenemos que salir. Y bueno, pues claro, cuando eres voluntario tienes que hacer todo lo que hacen todos allá, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ok, y todos vayan por sus catas. Las catas son como unas bufandas de seda que te dan cada vez que llega un maestro, una persona, un lama, un monje, ¿no? Eh, que viene a darte sus bendiciones. Entonces tienes que salir como con esta bufanda, esta cata, la dejas estirada y tú haces una reverencia ante el maestro. Sin mirarlo a los ojos, dejas que el maestro te ponga la cata en el cuello y después volteas y lo puedes ver. Entonces nos formamos, éramos muy poquitos en ese momento, éramos como unas 10 personas nada más. Salimos a la entrada del centro y me acuerdo cómo estaba llegando la camioneta y se acercaba y todos, ya viene, ya viene, ya viene, pero pues yo no tenía idea ni quién era. Y le fue poniendo la cata a cada una de las personas y, y me tocó a mí, yo era de las últimas, justo era la penúltima. Entonces, es más, ni siquiera tenía cata, me prestaron la cata, porque iba a ver, préstame una cata, ¿no? Entonces me pusieron la cata y cuando volteé a verla, porque no la podías ver, tenías que estar así en reverencia todo el tiempo mientras llegaba la camioneta y se bajaba, me pusieron la cata y cuando la volteé a ver, en ese momento me vio directamente a los ojos, hizo eye contact y me sonrió y algo sucedió en mí que empecé a llorar y fueron lágrimas de gozo, no eran lágrimas de dolor ni de sufrimiento. En ese momento nunca en la vida me había pasado, hasta el día de hoy solo 3 veces lo he experimentado con otro maestro, mi maestro, y cuando nació mi hijo, y es exactamente igual como cuando nace un hijo, ¿no? Que Sí, es como un gozo, es un gozo, una alegría, es una sensación inexplicable. Pero claro, cuando nace un hijo, pues es tu hijo, ¿no? Pero cuando llega un desconocido y te sucede eso, pues te cuestionas mucho. Entonces, cuando a mí me sucedió eso, yo dije,
¿quién es esta persona? Yo tengo que saber quién es, ¿no? Entonces, cuando regresamos a la cocina, le dije, pero ¿quién es? ¿Quién es? Y entonces le conté a una amiga y me dijo, ¿cómo? ¿No sabes quién es Pema Chodron? Es la Oprah Winfrey del budismo. Y yo, ¿qué? Y entonces me llevó a la librería y en la librería me dijo, justo hoy acaba de llegar uno de sus libros en español. Y aunque a mí me gusta leer en inglés y me gusta mucho leerlo en inglés, eh, libros de desarrollo espiritual, me dijo, lelo. Y entonces es muy importante que leamos en nuestro idioma natal también las enseñanzas. Y compré el libro de Los lugares que te asustan esa vez y me lo llevé. Obviamente lo compré y me lo llevé a un retiro solitario que hice en la montaña, 20 días en solitario, y en ese retiro lo leí por completo. Y ahí sí fue muy impactante cómo me movió sus libros, cómo me movió este libro. Y me acuerdo que yo en cada capítulo lloraba y lloraba y lloraba, ahí sí lágrimas de sufrimiento y de dolor, lloraba y lloraba y lloraba, era una sanación total el libro. Y como decía Paulo, sus libros son mágicos, son muy bajados a la tierra, conecta mucho con el lector, lo hace, lo hace muy, muy rico las enseñanzas. Y bueno, esa es la razón por la que queremos invitarlos en este primer capítulo, en este primer episodio, a que investiguen un poquito más de Pema Chodron, que invitarlos a leer sus libros. Tiene varios libros, algunos que has leído tú también, ¿verdad? ¿Cuál has leído tú? When Things Fall Apart también tiene. Sí, parte de los lugares que te asustan, When Things Fall Apart, Cuando... cuando las cosas se derrumban. Estaba leyendo este Start Where You Are. Me gustan mucho sus libros porque son muy bajados a la tierra. Sus libros son recopilaciones de Ujú, sus pláticas, de sus retiros, de sus workshops, de cuando ha dado sus conferencias. ujú, Entonces, en esos momentos ella es muy sabia para comunicar o sea, todo lo que está enseñando, todo lo que está compartiendo en un lenguaje muy caído a la tierra, muy fácil de consumir, muy cotidiano y que se relaciona mucho a tu nivel. Entonces, me gusta mucho porque son libros que se pueden, a los que, de los que podemos tomar mucho, ujú. porque el entendimiento es bien accesible. El Sí. conocimiento o sus enseñanzas son bien accesibles. Por eso siento que es una autora que es una muy buena introducción a las enseñanzas budistas para muchas personas. Ujú, sí, sí, creo que es una buena manera de iniciar si les interesa el budismo, el desarrollo espiritual, el budismo tibetano. Es una buena forma de empezar leyendo sus libros. Así que vamos a empezar con nuestras reflexiones, nuestra reflexión personal. Voy a empezar con la primera reflexión que yo tuve sobre esta comienza donde estás o comienza en este lugar en el que te encuentras. Fíjate que una de las cosas que estuve reflexionando fue que ahorita justo me llegó, antes de lo que iba a decir, que cuando tú empiezas en ese lugar tan tierno, tan humilde, en ese lugar en el que te sientes casi como que una cucaracha o que no tienes nada que dar, estás entrando en el lugar más auténtico de tu ser. Y realmente te compartes desde un lugar muy, muy verdadero, muy, muy tuyo, ¿no? Porque eso es lo que eres, eso es lo que puedes dar, no puedes dar más. Entonces, bueno, eso me llegó como el tema de la autenticidad, relacionarlo con la autenticidad, porque creo que em, cuando te compartes desde ese lugar, conectas muchísimo más con las personas y puedes conectar con las personas.
Y la reflexión que a mí me dio muy fuerte, sobre todo el año pasado que lo empecé a reflexionar, es que yo desde niña siempre fui muy educada en, en las calificaciones. O sea, las calificaciones eran como un tema súper importante en mi casa, en la escuela. Como que tenías que sacar arriba de 8 o no ibas a brillar en la vida, ¿no? Y para mí el estarme calificando todo el tiempo constantemente, sí era algo que me pegó mucho, sobre todo, por ejemplo, en este ejemplo que estamos poniendo desde el principio, que era sacar el podcast, ¿no? Que si tenemos el mejor audio, que si tenemos un buen set, que si tenemos los recursos, el equipo, y que si alguien lo editó bien, si no está bien editado, ¿no? Que por cierto, este video no se va a editar, es un formato completamente libre. Somos papás, no nos va a dar tiempo y tenemos que aceptar nuestras limitaciones. Entonces, a mí me pegó mucho eso y me di cuenta que relacionándolo mucho como a mi niñez, a mi crianza, a mi educación, y yo creo que a lo mejor en muchas de mis generaciones se pueden, no sé, no sé si a ti te pasaba. Pues es que es muy, sí, porque nos empiezan desde una edad muy temprana a estandarizar, a calificar, a poner a todos en el mismo cajón. Y cuando a un niño que es un ser totalmente creativo, lo empiezan a calificar y a estandarizar, pues lo que está pasando es que te están poco a poco cerrando esa creatividad y cerrando esa facilidad de ser tú. Me parece muy interesante lo que dices, Exacto. ser auténtico, porque cuando no tienes no te estás comparando, no te estás calificando, no estás viendo lo que te falta o lo que no tienes, Mm, pues eres muy libre para crear y para emprender, para hacerlo lo que quieras y para reinventarte. A mí la reflexión como más eh, clara o más grande que me vino de este libro es en el tema de cómo nosotros nos relacionamos con el cambio, porque sí, como seres humanos, como personas y más como adultos, nos da muchísimo miedo, nos aterroriza el cambio y eso se convierte en una inercia de estar stock, de cada vez esos obstáculos y esos límites se vuelven más y más rígidos y nos volvemos más rígidos y más resistentes al cambio. sí, Y, y cuando en realidad vamos a las enseñanzas como las de Pema Chodron, como las de diferentes maestros que seguimos y con los que estudiamos, entiendes la impermanencia y que en realidad todo está cambiando en cada instante, no somos la misma persona de ayer, no somos la misma persona de hace 2 horas, de hace 3 segundos, siempre está cambiando y, y no nos estamos permitiendo ese cambio, por ende llegamos a momentos como el que nos pasó con este proyecto, por ejemplo, en el que no somos capaces de empezar claro, porque estamos aterrorizados de eso, de calificarnos, de no tener esto, de no estar listos, de cambiar. de aceptar ese cambio. Yo estos últimos años he emprendido miles de cosas y me ha dado muy duro, la vida me ha dado miles de, de patadas y enseñanzas que Ujú. ahora estoy viendo como oportunidades y que es más como aceptar ese cambio y seguir, comenzar, tener esa gran motivación para volver a comenzar y tener esa misma gran motivación o ese mismo combustible para continuar y que la ley de la inercia te permita y te ayude a seguir en movimiento. Eso para mí fue como la reflexión más directa primero, como para empezar eh, este libro. Tienes que seguir porque Aceptar el cambio. aceptar ese cambio y seguir emprendiendo o seguir moviéndote. Sí, aceptar el cambio, me encanta, o sea, como, así como aceptar las limitaciones también, ¿no? Que creo que a mí me hace reflexionar también un poco
lo que ella dice. O sea, por ejemplo, en el fragmento, ella dice, así seas la peor persona, así seas el maloliente, así seas el más violento. O sea, queriendo decir, acepta tus limitaciones, Sí, acepta ese lugar en el que estás, porque no hay otro, o sea, no esperes convertirte entonces en quién sabe quién, maestro, lama, ¿no? Para entonces dar ese gran paso y sentarte al cojín, sí, sino que te aceptes en ese lugar, ¿no? O sea, como, entonces hasta que tenga un curso de podcast y entonces hasta que tenga, no, y por ejemplo, voy a iniciar el proyecto, ¿no? Pero tengo muchos conocidos, no muchos, pero sí algunos, un par de conocidos, que hasta que no estén bien económicamente no van a buscar una pareja y siempre me dicen, no, no, es que ahorita no estoy bien económicamente. Y es algo que desean profundamente, ¿no? Y no lo hacen porque están esperando cuándo va a ser el mejor momento. Y el tema es que ese mejor momento nunca va a llegar porque era lo que nos pasaba, que cada vez te subes más la vara, cada vez te comparas más con otros proyectos y entonces cada vez buscas algo mejor y cuando ya medio que mejoras, te comparas con otro más, ¿no? Y entonces tu calificación ya no buscas el 10, buscas el 20, luego el 30 y es como una rueda de nunca acabar y nunca lo empiezas. Y así es sí, como hay miles de sueños, pero casi la mayoría se quedan en el cajón de los sí. recuerdos. Siento que mucho, y volviendo al tema del libro de Pema, eh, o sea, su tema central es esa compasión que debes Mm, tener por ti, total. para despertar esa compasión hacia los demás. Pero ella lo habla mucho en las primeras páginas, en su introducción, de cómo debes tener esa compasión hacia ti, de poder generar esa compasión hacia ti para, como dices, no juzgarte, no creerte esas Mm, limitaciones o no es no creértelas, sino aceptarlas y tener esa compasión y decir, este soy yo, este es mi momento, este es el momento en el que estoy. Ella dice que wow. generar esa compasión en ti para ponerte en ese pedestal en el que seas tan importante, eh, y te sientas tan importante para ti como para poder generar esa compasión en los otros. Su libro es, como ella lo dice, es una guía para el, el compassionate living, como practicar esa compasión en tu vida. Y hay que empezar con nosotros mismos. Sí, fíjate que le diste justo al clavo, como dicen, o sea, porque este es justo como el corazón de la enseñanza o de lo que quiere o busca transmitir Pema, ¿no? O de lo que hace mucho énfasis Pema en el libro y sobre todo también en el fragmento, que ese lugar en el que estás es el mejor, no tanto por lo que vayas a lograr después, es decir, no porque vayas a lograr tener a la pareja o porque vayas a lograr tener mucho éxito en tu podcast o porque lo logres abrir o porque logres cualquier proyecto que tengas o sentarte a meditar, lo que sea, sino porque vas a abrir la gran, gran, gran puerta o vas a encontrar, como ella dice, ¿no? El gran potencial de despertar el altruismo dentro de nosotros, que es esa compasión, ¿no? Y que realmente es lo más importante, ese es realmente como diríamos, el resultado de empezar ahí en donde estás, porque te acercas a esta parte más noble, más humilde, más gentil, más amorosa de ti, te acercas a verte con esos ojos de ternura hacia ti mismo y la única manera de desplegarte, invertirte hacia los otros es viéndote con esos ojos a ti para poder ver con esos ojos de amor a los otros, ¿no? Sí. Me encanta esta reflexión y me gusta porque muy pocas veces la practicamos, o sea, Siento que ya, o sea, nuestro proyecto es Dharma Parent si queremos como dar un enfoque de este tipo de lecciones, estos libros, esta sabiduría en lo que es el parenting y siento que es una lección muy importante
cuando estás creando una personita, un nuevo ser y a la vez creándote a ti mismo, Ujú, porque poderte ver con esa compasión es lo único que te va a permitir reflejar eso o ver con esa compasión a tu hijo y a tu hija, a tu ser querido, porque es lo que más necesitan, es que alguien los vea con esos ojos de profundo amor para entender lo especial que son y no tener que juzgarlos o juzgar sus milestones ujú. o sus skills o ponerles esos tiempos de que a esta edad tienes que estar haciendo esto o lo otro, ¿no? Sí, o a tu O pareja, ¿no? comparándolos, sí, O a tu pareja también, o sea, porque, por ejemplo, este lugar de comienza donde estás es realmente acéptate tal y como eres. sí, Realmente es una aceptación, o sea, es acéptate. Y a veces eso es como muy doloroso. Es como súper confrontativo decir como, aquí estoy. Y quién sabe hasta cuándo vaya a estar aquí. Y de alguna manera, esa es la compasión, es acéptate en esa forma, en esa shape, en ese lugar en el que sí, te encuentras. Y cuando lo haces, por ejemplo, tú lo dices en tema en relación con los hijos, pero también en relación con la pareja, o sea, te permite, te abre esa puerta a poderle permitir a tu pareja también darle ese lugar en el que él tal vez no está listo, tal vez no está en ese lugar que tú quieres que esté. sí, Y entonces, como tú no estás y te aceptas así en ese lugar, con esa limitación, en ese lugar donde no te estás pudiendo mover mucho, eh, puedes aceptar que la otra persona también esté en ese mismo lugar que tú. sí. Y es empezar a dejar esas expectativas, porque también, por ejemplo, Mm, en lo personal, en mi historia, en estos últimos meses, eh, emprendí en varias cosas que, pues, que no me salieron y que cayeron que no funcionaban. Y llegó un momento en el que dije, me rindo, mm, voy a dejarlo ahí, o sea, no voy a hacerlo más. Y cuando me rendí, cuando dije, no voy a intentarlo más, en ese momento entendí más la lección de que, ok, vas, no es que me rinda y no lo intenté más, porque lo sigo ah, intentando. Me llegó otra oportunidad de un trabajo nuevo surrender, al ¿no? rendirme, y quiere decir que tuve que volver a empezar o tuve que volver a emprender algo, Mm, pero fue más como que suelta ese control, suelta wow, esas expectativas de esta situación o de esta persona, como dices, de esta pareja, suelta esas expectativas, entiende que de pronto por ahí no es, entiende que le tienes que dar espacio de pronto a esta persona, a tu hijo, a tu pareja, a esa situación y acepta, ríndete al cambio, ríndete a ver las cosas con ese amor. claro. A ver ese lugar en el que te encuentras con amor, Sí, ¿no? Uf, creo que esta última estuvo increíble, esto que acabas de decir, porque suelta esas expectativas. Creo que ese es el gran reto de empezar en el lugar en el que estás, que es soltar las expectativas que tienes de que algo diferente vaya a llegar a ti, que a lo mejor no llega. O sea, a lo mejor estás cuando tenga tiempo. Entonces sí me siento al cojín. Cuando tenga tiempo, entonces sí grabo el podcast. Cuando tenga tiempo, entonces sí voy al terapeuta. O cuando tenga ese dinero, ese ahorro, cuando tenga tal, tal, tal. Y la realidad es que tal vez nunca va a llegar y estás esperando y esperando y esa expectativa, em, pues, pues arruina o tus sueños o te genera frustración o se queda allí, ¿no? Y nunca empiezas. Se queda en palabras y no en acciones. Y, y yo creo que esto que dijiste de surrender al final es ese, rendirte, que me parece que es como un soltar, surrender, ¿no? Rendirte no es, no creo que es no es que tires toallas, sino que simplemente sueltas, te rindes a no esperar y estar en completa apertura a ese lugar, en esa completa aceptación y verlo desde ese lugar como
como esto es un gran potencial, es un buen lugar en el que puedo entrar. ¿Qué más? ¿Cómo puedo aquí en esta situación hacer un win-win, ¿no? O sea, Sí. ¿qué puedo sacar de bueno de esta situación en la que estoy? Es difícil y es muy difícil rendirse porque es como dices, es soltar esas expectativas de uno mismo, que es Uf, lo más difícil, es decirte a ti mismo, por ahí no va a ser, por ahí no es, déjalo, ríndete y estamos en una cultura en donde we never give up, como no te puedes rendir, ajá. no puedes tirar la toalla y sí, sí lo puedes hacer. O tú lo puedes todo y Sí, no, tenemos sí, limitaciones. sí, exactamente. Y si puedes tirar la toalla, si puedes rendirte y en momentos es lo más sabio. Siento que en esos momentos también de la vida es muy importante estar eh, apegado a tus maestros, a tu Mm, práctica, a lo que te lleva otra vez a tu centro, porque muchas veces es simplemente no es que no puedas, es que es algo que no sabes y eso te lo da la sabiduría de un maestro, te lo da un libro como estos, te lo da una enseñanza. Entonces, es poder soltar esas expectativas y sentarte y y sentarte a ver qué pasa. sentarte, sí, a ver el cambio que está presente en la vida, a poderlo observar, la verdad. Y soltar las expectativas de que va a ser como tú quieres, de que va a empezar como tú deseas, de que va a ser cuando tú lo deseas y como está en tu película pintada, ¿no? Y en tu fantasía pintada, y eso no va a pasar. Es muy difícil que vaya a coincidir con la realidad, como dice nuestro maestro, Kempo Rinche, ¿no? Va a ser muy difícil que coincida con la realidad. Y, y sí, yo creo que es importante como como reflexionar mucho en esto, ¿no? Porque al final se hace maestría al andar, ¿no? O sea, vas haciendo maestría mientras vas andando, mientras vas grabando, vas viendo qué realmente necesitas. Luego tratas de cumplir las expectativas de otros también, o con cumplir con las normas de otros. Y tal vez tu proyecto ni siquiera lo necesita, tal vez ni siquiera necesitas un set y a lo mejor necesitas ponerle atención a otra cosa, pero no a lo que tú pensabas, ¿no? Entonces, bueno, me encanta este tema un poco quiero cerrar con este ejemplo que me acordé, ir cerrando con el ejemplo de hace como 2 meses fui a un museo y en el museo había un artista que me encantó y me acerqué mucho a sus obras y sus obras eran en unos platos desechables. Y dije, wow, ¿qué es esto? Pero además te acercabas y estaba increíble todo lo que pintaba. Y cuando leía su biografía, decía que el artista comenzó pintando en un restaurante en platos desechables como una hamburguesería, porque no tenía dinero para comprarse material para pintar, ni pinturas, ni canvas, nada. Entonces no quería frenarse y empezó a pintar allí y empezó a vender su arte y sus platos. Y pues alguien lo agarró seguramente y bueno, ahora cuento corto, es un artista muy reconocido y él descubrió que no tenía por qué frenarse si no tenía ese material, ¿no? Entonces, de alguna manera es como él comenzó en ese lugar en el que estaba y lo vio como un gran potencial. Y de hecho, o sea, que era como algo que iba a comentar, o sea, cuando tú tienes la motivación te va a llevar a ese lugar. Y, y él de alguna manera ahora se dedica a compartir este arte ya en cosas desechables, en material desechables y a promover el arte que no solamente sea estrictamente en un canvas, ¿no? Como tú dices, que te quedas así cuadrado, no, a salirse de la caja de hecho, a promover el arte, como se dice, o sea, ecológico, no sé, y bueno, me parece increíble porque de algo que crees que no creyeras, si él nunca hubiera estado dispuesto a empezar donde estaba, tal vez nunca hubiera llegado al lugar donde está ahora, porque eso fue lo que llamó tanto la atención su arte, de ser un arte muy particular pintado en platos desechables, ¿no? Sí, sí, eso pues
me parece mucho que se relaciona mucho en el tema de la crianza. Yo lo veo Mm, mucho eh, cuando uno está creando una nueva persona y el hecho de darle esa libertad y de ver para dónde va, porque cada día es algo nuevo, cada día un nuevo interés, es una nueva experiencia, es algo nuevo para esa personita que puede ser todo un mundo, puede ser un nuevo rabbit hole, ujú, puede ser un nuevo interés que continúe y continúe y continúe por toda la vida. Y cuando estamos poniendo expectativas o limitaciones a eso, pues estamos cortando todo ese flujo, toda esa creatividad, todo eso todo eso tan especial que puede venir ahí. ujú. Eh, para mí una de las reflexiones más grandes de este libro y de las enseñanzas es tener como decimos, esa compasión y ese momento para sentarnos a meditar a los que a los que están en la práctica de la meditación, pero no solo eso, como a reflexionar y a contemplar en el dejar ser, en el también dejar que las cosas fluyan y permitirte subirte a esa ola para no quedarte quieto y comenzar algo que puede comenzar mañana, que puede comenzar hoy mismo. Exacto, sí. Y como cortar todo ese juicio, ¿no? Creo que lo que dices, ¿no? Cuando te subes a esa ola y cada vez que das esa oportunidad de comenzar, cortas con ese juicio, con ese discurso interno. Incluso me llegaba ahorita que decías de la crianza, hasta de la culpa, ¿no? Como papás, que a veces es como, híjole, ayer no actué muy bien, ¿no? Perdí el cool con mi hijo o lo que sea. Y pues comienza donde estás, ¿no? O sea, ve y comienza en ese lugar en el que estás otra vez, así seas la peor persona, así haya sido la persona, vuelve a comenzar y vuelve a sentarte y siempre hay como esa oportunidad, ¿no? Como los niños, o sea, siempre un día es una nueva oportunidad para un niño, siempre un día es una nueva oportunidad también para los padres, ¿no? De comenzar. Y nos ayuda, creo que tocar esas fibras tan sensibles como esa bodichita, como la llama Pema Chodron, o esa fuente tan tierna que es la vulnerabilidad, pues es lo que nos ayuda a subir a esa ola que dices, ¿no? Pues vamos a ir cerrando. Me encantó. Creo que como para hacer un poquito un cierre, una conclusión, unas conclusiones de lo que estuvimos platicando, prácticamente cómo comenzar donde estamos es aceptar nuestras limitaciones, que lo platicamos, aceptar el cambio, que hablaste mucho de eso, ver el gran potencial que tiene el comenzar donde estamos, que es despertar el altruismo, despertar la compasión, rendirnos ante las situaciones en las que nos encontramos, soltando las expectativas. Sí. Así que, pues, queremos dejarles esta reflexión. ¿Qué es eso que no estás pudiendo comenzar? ¿Qué es ese paso que no estás pudiendo dar? Pero sobre todo, ¿qué te lo está impidiendo? ¿Cómo nos vamos? ¿Qué más quieres compartir para ir cerrando? Feliz, nos vemos en el próximo capítulo porque este proyecto ya comenzó. Porque comenzamos donde estamos. Sí. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Nos encuentran en todas nuestras redes, en Instagram, Facebook, YouTube, Substack como @dharmaparents, DHARMAPARENTS, Dharma Parents. Mi nombre es Erin Carola Mi nombre es Walter Dorje. y nos vemos en el próximo episodio. Bye.